Amén. Y vamos a leer Deuteronomio capítulo 18, del 1 al 22, que es todo Deuteronomio 18. Y nos vamos de 3 en 3, comenzando con Carlos. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo. De los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas les darás. Porque le ha escogido el Señor tu Dios de entre todas tus tribus, para que éste esté por administrar el nombre del Señor, él y sus hijos para siempre. Y cuando saliere un levita de alguna de las ciudades de entre todo Israel, donde hubiere vivido y viniere con todo el deseo de su alma, al lugar que el Señor escogiere. Ministrará en el nombre del Señor su Dios, como lo hace todos sus hermanos levitas que estén allí delante del Señor. Además de sus patrimonios, recibirá para comer una ración igual a la que reciben los otros. Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no cometas los mismos actos repugnantes que practican esas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera de estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto, Jehová tu Dios. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oíres. Eso fue lo que le pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, cuando dijiste, no quiero seguir escuchando la voz del Señor mi Dios, ni volver a contemplar este enorme fuego, no sea que muera. Y me dijo el Señor, está bien lo que ellos dicen, por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú, pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo les mando. Mas a cualquiera que no oyere las palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Amén. Ya el mensaje se titula Esoterismo cristiano. Esotérico, del griego esotéricos, que proviene de esotero, que significa más adentro. Y según el diccionario es oculto, reservado. Dicho de una cosa que es impenetrable o de difícil acceso para la mente. Dicho de una doctrina que se transmite oralmente a los iniciados. Dicho de una doctrina de la antigüedad que era transmitida por los filósofos solo a un reducido número de sus discípulos. Y curiosamente, primero fue el adjetivo esotérico y después vino el sustantivo, esoterismo. Es decir, primero la cualidad y luego el objeto. De acuerdo con Pierre Riffard, un filósofo francés nacido en 1946 en Toulouse, durante mucho tiempo se atribuyó a Aristóteles el haber inventado dicho adjetivo, pero en realidad el que usó fue su antónimo exotérico, y quien utilizó el epíteto por primera vez fue un miembro de la iglesia de Alejandría, Tito Flavio Clemente, que vivió del 150 al 213 después de Cristo, asociándolo con lo secreto
y como algo opuesto a lo exotérico. Usó ambos términos en oposición complementaria. Luego siguieron otros autores como Jámblico. Este vivió del 245 al 325 después de Cristo. Y era un filósofo neoplatónico griego, cuya actividad intelectual estuvo fundamentalmente dirigida hacia la justificación del politeísmo para combatir al cristianismo. Su inspiración no fue solamente el platonismo interpretado para combatir al cristianismo. También se basó en el pitagorismo y también tuvo muchas influencias de las religiones orientales y de alguna forma del pensamiento mágico. Así fue como entre el uno inefable y el alma humana dispuso una complicada jerarquía de hipostasis, es decir, formas independientes de existencia que se distinguen de otras formas de existencia. En el mundo del espíritu, pensaba que siendo Dios perfección pura, no atiende a los rezos o llamadas de los imperfectos hombres, pero sí puede lograrse una comunicación con la divinidad por medio de la teurgia o virtud mágica, de los ritos que utilizan una simbología creada por la divinidad. La teurgia es una práctica mágico-religiosa griega que consiste en la invocación de poderes ultraterrenos, ángeles o dioses, a fin de comunicarse o unirse a ellos, atrayendo beneficios y cooperación espiritual. Esto se pone de manifiesto a través de distintas operaciones, donde se puede incluir el invocar estas identidades en lengua bárbara. Y recordemos que para los griegos, los bárbaros eran todos los que no hablaban griego, porque les sonaba como bla, 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 bla. O una lengua antigua o desconocida por quienes la practicaban. La eficacia del ritual depende de la suspensión de la psiquis, los procesos conscientes e inconscientes de la racionalidad humana, para conseguir la activación de los elementos psíquicos superiores que reciben la energía de un ser divino inferior, que para los griegos era demonium, de donde viene nuestra palabra demonio. Según los esotéricos, el esoterismo busca comprender qué fuimos, qué somos y hacia dónde vamos. Pues que lean la Biblia. Digamos que el significado de la vida se responde conociendo cómo funcionamos. Su misión principal es resolver cualquier secreto sobre nuestra mente, mundo y evolución. El esoterismo es también definido como una doctrina filosófica cuyo aprendizaje es accesible solamente a los iniciados, a través de ritos o tradiciones de la doctrina. El esoterismo es sinónimo de algo oscuro y misterioso, porque antiguamente las enseñanzas eran transmitidas oralmente y solo para los iniciados, manteniendo un secretismo. Se asocian las prácticas de magia, alquimia y astrología a lo esotérico, por no tener una base en métodos científicos tradicionales. En el pasado se le conocía como ocultismo y estaba asociado a la metafísica, el estudio más allá de lo físico, o sea, de la esencia, los principios y la razón del ser. Entre los metafísicos más conocidos se encuentran Platón, Pitágoras y Leonardo da Vinci. Hoy en día, el esoterismo y el ocultismo se asocian a lo psíquico, que es todo lo desconocido relacionado con la mente y no relacionado con la razón ni la lógica. Dentro del esoterismo podemos encontrar diferentes actividades como son la astrología, el tarot, la clarividencia, la numerología, el hermetismo, entre varias más. Y basta con que prendas la televisión en la mañana, en el canal que se te ocurra, para que veas cómo está plagado de todas estas cosas.
Pero veamos cómo es que el esoterismo ha contaminado el cristianismo. Y el primer punto que quiero tocar son símbolos físicos. Deuteronomio 4 del 15 al 20. Deuteronomio 4 del 15 al 20. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro, de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Amén. Y aquí donde dice ninguna imagen vieron, el hebreo usa una palabra que es temuma, que habla de una forma, de una imagen, de una apariencia como forma visual. Y donde dice, para que no se corrompan, es para que no se estropeen, para que no se arruinen, para que no se vuelvan inútiles. Y después vuelve a hablar y se hagan imágenes. Y aquí usa otra palabra, usa pesel, ídolo, imagen. Un ícono de adoración conformado o con forma de Dios o para representar a un Dios. O semejanza de cualquier figura. Yo utilizo otra palabra, que es semel, imagen, ídolo. Algo que por la forma se reconoce como un ídolo. O sea, en forma, yo utilizo otra palabra, tafnit, réplica, modelo. Aquello que es una representación de alguna cosa. Y está diciendo que todo esto está prohibido para que no se desvíen, para que no se esparzan, para que no se postren, para no adquirir una postura de reverencia. Y donde habla de rendir culto, la palabra que utiliza es abad, que es la palabra para servir, pero también para ser esclavo. Así que todo cristiano nacido de nuevo debe entender que la prohibición que Dios dio a los hebreos sigue siendo válida para quienes hemos optado por tener una relación cercana, íntima de amor con nuestro Señor y Salvador, Creador del universo, quienes andamos por fe y no por vista. Segunda a los Corintios 5, del 6 al 9. Amén. Mas el que nos hizo por esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivamos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiados, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuremos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Amén. Entonces, andamos por fe, no por vista. Por eso no tenemos imágenes. Y tenemos la Biblia como única norma de fe y conducta. Y adoramos al Creador en vez de la creación. Exactamente. Sin embargo, la iglesia mayoritaria tiene como fuentes de autoridad, aparte de la Biblia, a la cual suelen relegar la tradición y lo que el Papa dice ex cátedra, como lo asentaron en el Concilio Vaticano I, que fue de 1869 a 1870, el cual concluyó con la aprobación de la llamada Constitución Dogmática Pastor Eternus sobre la Iglesia de Cristo, que declara el dogma de la infalibilidad papal. No es tan viejo, es de 1869. Y si tal cosa existiera, pues Pablo no le ha metido la regañada que le metió a Pedro. Y haciendo un poco de historia, podemos ver que es a partir del siglo IV y sobre todo del siglo V,
cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio y muchedumbres de paganos incultos ingresaron a la iglesia, que es cuando el empleo de imágenes comenzó a generalizarse a través del sincretismo, un sincretismo que también vivimos en América cuando llegaron los frailes. Y nada más hay que recordar que donde los indígenas tenían una deidad masculina, los frailes pusieron un Cristo o un santo. Y donde los indígenas tenían una deidad femenina, pusieron una virgen. Y para muestra basta Chalma y el Tepeyac. Ahora, se argumentó que las imágenes eran los libros de los analfabetos y que eran necesarias para la enseñanza. A finales del siglo VI, el Papa Gregorio Magno censuraba al obispo de Marsella, que se llamaba Sereno, por haber destruido las imágenes de las iglesias de su diócesis. Y eso fue algo de lo que escribió. Hemos sabido, hermano, que habiendo observado a algunas personas adorando imágenes, habéis destruido y arrojado esas imágenes de las iglesias. Os alabamos por haberos mostrado celoso, ya que nada hecho de manos debe ser adorado. Pero somos de la opinión que no debíais haber roto esas imágenes. La razón por la que se usan las representaciones en las iglesias es la de que aquellos que son iletrados puedan leer en las paredes lo que no pueden leer en los libros. Por tanto, hermano, debíais haberlas conservado, prohibiendo al mismo tiempo al pueblo que las adorase. Eso lo puso en su epístola 7, 2 y 3. Nótese que aún no se había inventado la artificial distinción entre el culto de latría y el de dulía, por lo que es obvio que él se refería a todo tipo de culto. Bueno, el tiempo mostraría que el paganismo seguía presente y que el celo de Sereno de Marsella estaba bien fundado. Se descuidó la instrucción y la predicación, por lo que pronto proliferó el culto a las reliquias e imágenes, al más puro estilo pagano. Ludwig Ott, este hombre vivió de 1906 a 1985, fue un erudito católico, autor del Manual de Teología Dogmática, aceptó que, primitivamente, las imágenes no tenían otra finalidad que la de instruir. La veneración a las mismas, por medio de ósculos, reverencias, cirios encendidos, incensaciones, se desarrolló principalmente en la iglesia griega desde los siglos V al VII. Luego entonces no se trata de una práctica trazable a los apóstoles y ni siquiera a la iglesia de los primeros siglos. Este hombre reconoció que fue a partir del siglo V y además le echaba la culpa a las iglesias griegas. Que dicho sea de paso, quitaron las imágenes y lo que tienen son íconos, solamente tienen pinturas. Las costumbres paganas se arraigaron de tal forma en la Iglesia Católica que para el siglo VIII la veneración de imágenes era considerada no solo aceptable, sino buena y piadosa. Cuando el emperador León III, el Sirio, vivió del 680 al 741, emitió decretos contra las imágenes, el Papa Gregorio III, que vivió del 731 al 741, convocó un sínodo que excomulgó a los adversarios de las imágenes. El emperador respondió arrebatando los obispados griegos de la Italia meridional y Sicilia de la superintendencia del Papa, trasladándola a la del patriarca de Constantinopla. Dicho sea de paso, aquí el Papa todavía no era el Papa, realmente era el obispo de Roma. Mientras tanto, en Roma se ordenó la multiplicación de las imágenes en los templos, construyendo también una capilla especial para la veneración de reliquias sagradas. Constantino V, hijo y sucesor de León III, en el 754,
convocó a un concilio en Hierea, hoy Fenerbahce, una ciudad de la antigua Bitinia y un suburbio en la era bizantina de Constantinopla, es decir, Estambul, hoy en Turquía. Este contó con la participación de 338 obispos, presididos por el obispo de Éfeso, porque el patriarca de Constantinopla había muerto poco antes y no se había nombrado a su sucesor. Allí, tras escuchar y discutir los argumentos de los partidarios de las imágenes, se estableció que los únicos símbolos del culto cristiano eran el pan y el vino de la Eucaristía. Los iconolatras fueron excomulgados y se prohibió el uso de imágenes, tanto privado como público. Sin embargo, más tarde, la emperatriz Irene, que significa paz, ardiente partidaria de las imágenes, depuso al patriarca de Constantinopla y nombró a un hombre de su confianza en su lugar. Convocó a un concilio ecuménico que se reunió en Nicea en 787, al que solo acudieron obispos partidarios de las imágenes, entre ellos los representantes del Papa Adriano, que vivió del 772 al 795. Mejor dicho, que fue papa. Dicho concilio anuló los decretos imperiales contra las imágenes, como asimismo las decisiones de Hierea. Los acuerdos del sínodo fueron firmados por la regente Irene y su hijo Constantino VI, reafirmando el culto a las imágenes e introduciendo la arbitraria distinción, fíjense hasta cuándo, entre el culto de latría, debido solo a Dios, y el de dulía, que sería ilícito para los santos. Este concilio niceno, al no poder fundamentar escrituralmente el culto a las imágenes, declaró, y oigan esto, la insuficiencia de las escrituras. Y lanzó un anatema contra quienes no estaban dispuestos a aceptar doctrinas sobre la autoridad de la tradición y de los concilios, si las tales no tenían claro fundamento bíblico. En su lugar, esgrimieron una supuesta tradición de la Iglesia Católica. No obstante, que todos los escritores cristianos de los primeros siglos que trataron el tema en base a las Escrituras se opusieron por completo a semejante abominación. Bien debiese la Iglesia mayoritaria seguir el ejemplo de Ezequías. Segundo de Reyes 18, del 1 al 6. Segundo de Reyes 18, del 1 al 6. Amén. Oseas, hijo de Ela, tenía 3 años de reinar sobre Israel, cuando Ezequías, hijo de Ahaz, comenzó a reinar sobre Judá. Tenía entonces 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abi y era hija de Zacarías. Ezequías hizo lo recto a los ojos del Señor, como antes lo había hecho David su padre. Quitó los altares de los montes y despedazó las imágenes, cortó los símbolos de acera y destruyó la serpiente de bronce que había hecho Moisés, a la que hasta entonces los israelitas le quemaban incienso, y la llamó Nehushtan. Ezequías puso su esperanza en el Señor, Dios de Israel, y ni antes ni después de él hubo otro rey como él entre todos los reyes de Judá. Pues siguió al Señor y no se apartó de él. Al contrario, obedeció los mandamientos que el Señor le prescribió a Moisés. Amén. Amén. Entonces harían bien seguir el ejemplo de este rey. Sin embargo, tú que te jactas de no ser idólatra, también puedes estar practicando el esoterismo. Si crees que por usar una cruz o tener una Biblia abierta en casa, y si es la Reina Valera 60, mucho mejor, estás más protegido o cerca de Dios. En Hierea concluyeron correctamente en cuanto a los símbolos, los de la cena del Señor, pan y vino, a los que yo añado el del bautismo por inmersión. Deja de practicar el esoterismo.
De nada te sirve traer una cruz si tú no tienes una relación personal cercana, íntima de amor con Dios. Es como, hay una película, a ver si me acuerdo cómo se llama el nombre, donde hay un cazador de vampiros y cuando lo viene persiguiendo el vampiro, le saca la cruz y le dice, pero si tú ni crees. Y le prende fuego a la cruz. Sí, una noche de miedo, algo así. Y hay dos versiones, una muy antigua y una más reciente. Pero en las dos, si tú ni crees. Segundo punto, palabras correctas. Mateo 6, 5 al 15. Una noche de miedo, creo que lo pusieron en español. Entonces, 6, 4. Mateo 6, 5 al 15. Amén. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como a los gentiles, que piensen que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Amén. Y si no usas vanas repeticiones, la palabra en griego es batalogeo, usar muchas palabras, parlotear, hablar en exceso. Y que piensan que por su palabrería, dice polilogía, que habla mucho o mucho tiempo, que usa muchas palabras, verborragia. Y yo creo que todos nos ha tocado conocer a algún hermano que tiene verborragia. Jesús no quería y no quiere que sus discípulos, cuando oran, monten un espectáculo público. De hecho, las oraciones que se hacen para impresionar a otros no impresionan a Dios. Los judíos oraban por costumbre 3 veces al día: a las 9 de la mañana, al mediodía y a las 3 de la tarde. Cuando llegaba la hora, oraban sin importar dónde estuvieran. Sin embargo, había hipócritas que buscaban, a la hora de la oración, estar en la esquina de alguna calle congestionada, para que sus demostraciones de piedad fueran vistas por mucha gente. Oraban en voz alta para ser escuchados. En la época de Jesús, los fariseos oraban para glorificarse a ellos mismos. Vean Lucas 18 del 11 al 12. Amén. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Amén. Señor, te doy gracias porque la semana pasada alcancé a 20 almas. ¿Los alcanzaste tú? Te va a pasar como el chiste, que espero no sea anécdota, de aquel borrachito que sube a un camión y al final ve a un pastor. Dice: pastor, usted fue el que me convirtió. Y el pastor le dice: sí, seguramente fui yo, porque si hubiera sido Dios no estarías en ese estado. Jesús le dijo a sus discípulos que en lugar de seguir el ejemplo de los fariseos, debían orar en privado.
y les aseguró que Dios los escucharía y respondería sus oraciones. También nos previno para evitar la práctica pagana de rezar, es decir, repetir oraciones como perico en vez de conversar con Dios. Los esotéricos tienen frases y oraciones transmitidas por aquellos que pretenden haber crecido espiritualmente, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 23, 18. Amén. Porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Proverbios 24, 14. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. Amén. Amén. Los esotéricos dicen, atrae la energía que desprendes. Difunde vibras positivas. Inhala el futuro. Exhala el pasado. Yo soy un imán poderoso para el dinero y la riqueza. Háganme la buena. Yo soy un ser bendecido por el universo. O la versión de muchos disque cristianos. Es que soy el consentido de Dios. Está bueno. Pero quizás piensas en las oraciones repetitivas de los rosarios, comunes en la iglesia romana. Mas, ¿qué me dices de tus oraciones? De esas que repites una y otra vez, sin poner atención a tu interlocutor. Pues aún el llamado Padre Nuestro, que es un modelo de oración que nos muestra cómo orar y por qué orar, para muchos se ha convertido en una vana repetición, dicha religiosamente antes de dormir o en un momento de necesidad. Y no olvidemos a quienes hablan hebrañol, porque ni están hablando castellano ni saben hablar hebreo. Y repiten ad nauseam unas cuantas palabras que alguien les enseñó, olvidando, si es que alguna vez lo leyeron, lo que dice Apocalipsis 5:9. Amén. Y entonaban un cántico nuevo que decía: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, con tu sangre redimiste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Amén. De toda raza, lengua, pueblo y nación. Por eso es impactante que hay tantas lenguas que se están perdiendo. Y que se están perdiendo tristemente sin que les hayamos llevado las buenas nuevas de salvación. Y en México, donde el cristianismo lleva con una iglesia evangélica organizada desde 1864, la primera iglesia de Monterrey, la primera iglesia bautista se organizó el 30 de enero de 1864, aunque ya había antes colportores que llevaban la palabra, pero es hasta 1864, gracias a las leyes de reforma, que hay libertad de culto en México, y que Maximiliano, que llega en ese tiempo también a gobernar, respetó la libertad de culto. Bueno, a pesar de ello, si mal no recuerdo, hay todavía más de 30 lenguas en México, para las cuales no tenemos traducido ni siquiera el Nuevo Testamento. En el ámbito cristiano se ha generalizado una creencia supersticiosa, la cual arguye que para ser escuchados por Dios hay que orar de tal o cual manera, utilizando las palabras correctas, en el orden correcto. Y es más, en la oración tienes que seguir cierto orden. Y sí, se dan muchas citas bíblicas. No, hombre, pues es mucho mejor, aunque no tengan ni ton ni son. También están los que aducen que orar en lenguas aumenta la probabilidad de ser respondido, sin importar que solo repitan y repitan la misma frase o estén hablando galimatías. Y por si no bastara, están quienes, como si se tratase de un amuleto,
dicen cubrirse con la sangre de Cristo, la cual ciertamente tiene poder, pues paga la redención de quien se arrepiente de sus pecados, limpiándolo y salvándolo de estar eternamente separado de Dios. Primera de Pedro 1:18. Esperamos a ver. Espérenme, ahora sí, por favor. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Efesios 2 del 11 al 13. Amén. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, ¿sí? Sí. Efesios 2. Sí, ¿Ah, sí? estaba Dos, haciendo dos, bien. dos. Porque eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Amén. Colosenses 1 del 13 al 14. Amén. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Y Colosenses 1, 19 al 20. Amén. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así los que están en la tierra como los que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Romanos 3, 21 al 26. Amén. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, y de ello dan testimonio la ley y los profetas. La justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Amén. Entonces sí, la sangre de Cristo tiene poder, pero es para limpiarnos de nuestros pecados. Es para que todo aquel que se acerca con fe y lo recibe como su único y suficiente Salvador personal, sea perdonado, sea justificado, tenga vida eterna, tenga la seguridad de que va a estar con Dios por la eternidad. No es un amuleto para andar disquillendo a luchar contra los demonios. Entonces hay muchas prácticas dentro del cristianismo que son esoterismo. Deja de practicar el esoterismo. Tercer punto, lugares religiosos. Primero de Reyes 12, 25 al 33. Primero de Reyes 12, 25 al 33. Amén. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios de la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel el
sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Amén. Amén. Y le fui como en feria. Y recordemos la historia, este Jeroboam recibe de las 12 tribus, 10 tribus, porque Roboam, el hijo de Salomón, cuando vinieron a decirle, oye, tu papá puso un yugo muy fuerte sobre nosotros, aligéralo. Los consejeros de su papá le dijeron, hazle caso y este pueblo te va a seguir. Pero sus cuates le dijeron, no, diles, yo soy más duro que mi papá y no se la van a acabar. Hizo caso a sus cuates. Y entonces Israel dijo, ¿qué tenemos contigo? Y se dividió el reino. Bueno, Jeroboam había recibido la profecía de que iba a recibir el reino. Jeroboam había recibido esas 10 tribus de parte de Dios. Pero para consolidar su poder, no confió en quien se lo había dado, sino en sus esfuerzos humanos. Por lo que reconstruyó algunas ciudades y las fortificó. Pero el templo estaba en Jerusalén, fuera de sus dominios. Por lo que desobedeciendo lo dicho por Dios, vean Deuteronomio 12 del 1 al 14. Amén. Deuteronomio 12, 1 al 14. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra de Jehová, el Dios de tus padres, que te ha dado para que tomes posesión de ella, todos los días que vosotros viváis sobre la tierra. Destruiréis eternamente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredáis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera, consumiréis con fuego. Destruiréis las esculturas de sus dioses y reharéis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para sus habitaciones, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vosotros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias, en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. No haréis como todos los que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra de Jehová vuestro Dios, os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Jehová. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habite en vuestra población, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que viereis, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de las tribus, allí ofrecerás tus holocaustos, y allí harás todo lo que yo te mando. Amén. Y el lugar que el Señor escogió fue Jerusalén. Por eso hasta el día de hoy los judíos siguen sin sacrificar corderos. Porque desde el año 70, cuando el templo fue destruido, pues no tienen dónde obedecer lo que el Señor les mandó. Y por eso yo estoy convencido de que en algún momento van a reconstruir el templo. Han pasado casi 2000 años. Y ese es un dolor demasiado para una nación que no puede obedecer lo que se les mandó. Pero por otra parte también hizo que a la raíz de la destrucción del templo, el judaísmo que hoy se vive sea un judaísmo completamente diferente al que había en la época de Cristo. Porque los rabinos inventaron muchas cosas para suplir lo que ya no se puede hacer en el templo. Bueno, Jeroboam, para consolidar su poder, se inventó cantidad de cosas que Dios había dicho que no hicieran.
Hizo cambios en las leyes y en las prácticas religiosas del pueblo. Cambió el lugar de adoración indicado por Dios por dos, uno al norte y otro al sur. El sacerdocio que había sido conferido a la tribu de Leví, pues no, ordenó de cualquier otra tribu. Se inventó una fecha diferente a la que Dios había ordenado. Y por cierto, los dos becerros condujeron a la idolatría. Vean Oseas 8 del 1 al 6. Amén. Da el toque de trompetas, un águila se cierne sobre la casa del Señor. Ay, no, sí, es 8, ¿verdad? Sí. Han quebrantado mi pacto y se han rebelado contra mi ley. Y ahora vienen a suplicarme. Dios de Israel, te conocemos. Pero Israel ha rechazado el bien. Así que un enemigo lo perseguirá. Establecen reyes que yo no apruebo y escogen autoridades que no conozco. Con su plata y con su oro se hacen imágenes para su propia destrucción. Samaria arroja el becerro que tienes por ídolo. Contra ustedes se ha encendido mi ira. ¿Hasta cuándo optarán sin purificarse? Oye, Israel, ese becerro no es Dios. Es obra de un escultor, ese becerro de Samaria. No es... ¿Qué? Será hecho pedazos. Amén. Hasta ahí está el 6. Sí, es que le hicieron pedacitos. Bueno, hoy somos testigos de una tendencia judaizante que pasa por alto la obra salvífica de Cristo. Juan 1:14. Amén. Ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Primera Timoteo 2, 5 al 6. Amén. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. Efesios 2, 4 al 10. Amén. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Filipenses 2, 5 al 11. Amén. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Y 2 Corintios 5, 17 al 21. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos su justicia de Dios en él. Amén. Entonces, cuando se pasa por alto la obra salvífica,
pretendiendo volver a prácticas de un judaísmo, que repito, se originó después de la destrucción del templo. Y además, ignorando que el Salvador es mayor que el templo, y él lo dijo en Mateo 12, del 5 al 6. Amén. ¿O no habéis leído en la ley como en el día de 12, del 5 al 6? ¿O no habéis leído en la ley como en el día del reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Amén. Y también pasan por alto que el velo se rasgó, dándonos libre acceso a la presencia de Dios. Hebreos 10, 19 al 23. Amén. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Hasta ahí va? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Y no necesito tener una madre judía para ser judío. Somos descendientes de Abraham si tenemos la misma fe que él manifestó. Gálatas 3, 6 al 14. Amén. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios habla de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Amén. Y Pablo les dijo a los romanos que no es un verdadero judío aquel que nació de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión, sino que un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto ante los ojos de Dios. Que la verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio de corazón producido por el Espíritu de Dios. Y para que haya ese cambio, pues es necesario nacer de nuevo. Entonces, todos estos judaizantes pues están cayendo de la gracia. La iglesia mayoritaria, los judíos y los musulmanes tienen lugares religiosos a los que confieren mucha importancia y los llegan a considerar más santos que cualquier otro sitio. Entre nosotros tenemos a los que llaman a su lugar de reunión iglesia, cuando la iglesia somos todos los que tenemos una relación personal cercana, íntima de amor con Dios, gracias a Jesucristo. Y también están los que piensan que el lugar en que se reúnen es el templo, aunque el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Y también pasan por alto que a raíz de la máxima revelación sabemos que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. 1 Timoteo 3:16, que esa es la máxima revelación. Amén. Indiscutiblemente, el misterio de la piedad es grande. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles,
predicado a las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Amén. No hay mayor revelación que esa. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vean, Hechos 7, 48 al 50. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas, como dice el profeta. El cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construirán? Dice el Señor. ¿O qué lugar de descanso? ¿No es mi mano la que ha hecho todas estas cosas? Hechos 17, 24 y 25. Amén. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Amén. Entonces Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Cuando la iglesia se va de aquí, es un edificio vacío. Porque el templo somos todos los que hemos nacido de nuevo. Primero a los Corintios 3, 16 al 17. 16 a qué? 17. Amén. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Primero a los Corintios 6, 19. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios y que ustedes no son dueños de sí mismos? Amén. Segundo a los Corintios 6, 16. Amén. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Amén. Amén. Entonces, el templo somos nosotros, los que hemos nacido de nuevo. De hecho, Jesús prometió que Él y el Padre venían a hacer morada en nosotros. Esa es una promesa que Jesús hizo. Y se ha dado fuera del ámbito cristiano en decir, es que somos el templo del Dios, es que Dios habita en mí. Pero ¿qué Dios es el que habita en ti? ¿El Dios de este mundo o el Dios verdadero? Si tú no tienes una relación personal cercana, íntima de amor con Jesucristo, tú no eres el templo del Dios verdadero. Y tampoco faltan los que piensan que su lugar de reunión es la casa de oración. Como si no se pudiese tener una conversación con el omnipresente y omnisciente en cualquier otro lugar. O aún existiesen las limitaciones propias del tabernáculo y del templo. Un atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y recordemos, al atrio llegaba cualquier hebreo. Al lugar santo, solamente los levitas. Pero al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote y una vez al año. Y por eso, y lo viví en mi niñez, pasan a orar a lo que han dado en llamar el altar. Cuando hoy el sacrificio que se espera presentemos a Dios, somos nosotros mismos. Romanos 12, del 1 al 2. Amén. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, nuestro sacrificio es un estilo de vida santo y agradable delante de Dios. ¿Dónde está el altar? Pues donde estés viviendo, hermano. Pero la idea mística y errónea de la misa, en que el pan y el vino se transforman literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, no es un símbolo,
La creencia de la transubstanciación dice que es el cuerpo y la sangre. Bueno, esa creencia ha permeado en muchas iglesias, incluidas aquellas que dicen tener la Biblia como su única norma de fe y conducta. Pero continúan promoviendo una división al insistir que solo ministros ordenados impartan las dos ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor, olvidando la enseñanza de que todos los que hemos nacido de nuevo ejercemos el sacerdocio. Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Amén. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Amén. Por lo que no existen clérigos y laicos, pues todos los que decidimos entregar nuestro libre albedrío somos siervos de Dios. Romanos 6, 16 al 19. Amén. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Entonces, mi libre albedrío me sirve para decidir si quiero tener o no tener una relación personal, cercana, íntima, de amor con Cristo. Cuando digo sí, dejo de ser esclavo del pecado. ¿De cuál pecado? De tu pecado favorito. Y me convierto en siervo, en esclavo de la justicia, de Cristo. Entonces, dado que los que hemos nacido de nuevo somos siervos de Dios, debemos ministrarnos unos a otros. Primera de Pedro 4:10. Amén. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, cada uno ha recibido al menos un don, y es para ministrarlo a los demás. Nadie tiene todos los dones, pero todo aquel que ha nacido de nuevo tiene al menos un don. Y yo necesito que donde no tengo el don, me ministren. Y de hecho, donde no tengo el don, no tengo autoridad, porque a mí no se me dio ese don. Y además tenemos que obedecer la orden de ser testigos hasta el último de la tierra. Hechos 1, del 7 al 8. Amén. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Mateo 28, 18 al 20. Amén. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Y si no te está mandando el Señor, pues lo mínimo que puedes hacer es orar por aquellos a quienes el Señor ha mandado. Y sería bastante bueno que también ofrendaras para apoyar a las misiones. Digo, si no vas a ir, sostén la cuerda. Deja de practicar el esoterismo. La conclusión son guías espirituales. Primera de Juan 4, del 1 al 3. Primera de Juan 4, del 1 al 3. Amén. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios.
Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios no oye, el que no es de Dios no me oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Bueno, sí, pero ya no acá a la mitad. Entonces, el anticristo, ojo, el anticristo ya está en el mundo, no es algo que vaya a venir. Ese espíritu ya está en el mundo y lo dijo Juan en el primer siglo. Así que deja de preocuparte por las películas del anticristo. Recuerdo que salía Gregory Peck en una de las primeras y se le acercaba, y hacía el papel de sacerdote, y se le acercaba a alguien diciéndole: ¿usted cree que podamos detener? Y era en referencia al anticristo, y su respuesta se oía muy padre: por supuesto, si no, no sería sacerdote. Y yo dije: por supuesto que no has leído la Biblia, se tiene que cumplir. Pero el anticristo ya está en el mundo. Ese espíritu se ha estado moviendo desde el primer siglo. El gnosticismo es de los primeros movimientos heréticos que presentan un conjunto de ideas filosóficas y religiosas mezcladas con la fe cristiana, mezclando, entre otros muchos elementos, conceptos judeocristianos, zoroastras y platónicos. La palabra gnosticismo viene del griego gnosis, conocimiento. Los seguidores de este movimiento creían en la existencia de un conocimiento superior y salvífico al que generalmente habían recibido los fieles comunes. Este conocimiento contenía una especie de revelación secreta y misteriosa superior a la fe. Y hay muchos cristianos que creen que solamente los pastores, los misioneros, tienen acceso a un conocimiento extra. Lee tu Biblia, y si te falta sabiduría, pídesela a Dios. Bueno, los gnósticos creían que la materia era obra de un demiurgo, un dios inferior, u obra de los ángeles o arcontes, entiéndanse, entidades demoníacas subordinadas a la encarnación del mal. Los gnósticos más radicales diferenciaban entre un dios supremo y un demiurgo, al que relacionaban con el Dios de los judíos del Antiguo Testamento. Y si encuentras alguna similitud con los testigos de Jehová, pues es que son gnósticos. Consideraban el mundo material como malo y el mundo espiritual como bueno, por lo que consideraban que el cuerpo material de Jesucristo no era real, sino solo una apariencia. Y por cierto, Mahoma también era gnóstico. Recordemos que al apóstol Juan le tocó lidiar con la herejía gnóstica y que los gnósticos presumían que sus enseñanzas provenían de revelaciones divinas especiales, por lo que Juan les dio criterios a la iglesia para discernir los espíritus, y lo primero que indicó fue la necesidad de admitir la encarnación del Hijo de Dios, es decir, aceptar la realidad de las naturalezas humana y divina simultáneas y completas en Jesús, aun cuando Jesús decidió no hacer uso de sus atributos divinos. Quien no posee el Espíritu verdadero es del anticristo, no de Dios. Efesios 1:13. Amén. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén. Así que si fuiste sellado con el Espíritu Santo, ¿por qué te preocupas del sello de la bestia? No seas bestia.
Si tienes el sello del Espíritu Santo, jamás podrás recibir el de la bestia. Bueno, al igual que en aquellos tiempos, hoy hay gente dispuesta a escuchar falsas enseñanzas que se oponen a la Biblia, como la de los testigos de Russell, los seguidores de Joseph Smith, o los de Helen Gold White, o los de Edir Macedo Becerra, entre muchos más. Y acontece lo dicho por el profeta Isaías: por eso va cautivo mi pueblo, por falta de discernimiento. Y antes que el profeta Oseas dijo: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré, para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. El mundo los escucha porque su mensaje es persuasivo, aunque es mentiroso e inspirado por el Dios de este mundo. Segunda a los Corintios 4:4. Amén. En los cuales el Dios de siglos se vuelve el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Por eso están dispuestos a creer todas las patrañas que ven en la televisión, todos sus rituales para traer la suerte y lo que se te ocurra. Segunda a los Corintios 11:14-15. Amén. Y esto no debe sorprendernos, porque hasta Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. 14-15. Así que tampoco es una sorpresa que sus ministros se disfracen de administradores de justicia, pero como sus obras serán su fin. Amén. Amén. Y por eso también le creen al de: ven al templo por el trapito con el que te vas a sanar, o por las aguas que trajimos directas de Israel. Pues ni que fuera agua Evian. La comunidad cristiana, la Iglesia de Cristo, debe asumir su responsabilidad para promover permanente y perentoriamente la verdad del Evangelio en medio de un mundo hostil. Filipenses 2, 14-16. Filipenses 2, 14-16. Amén. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Que prediques la palabra. Lo que convierte a la gente no son los shows, es la palabra de Dios. El esoterismo, una vez más, está cobrando fuerza, y quienes desconocen las Escrituras o solo tienen una religión y no una relación personal cercana, íntima de amor con Dios, no solo son presa fácil, sino hasta promotores de un esoterismo cristiano, con símbolos, palabras, lugares y guías ciegos. Mateo 15:14. Amén. Dejadlos, son ciegos y es de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Amén. Si eres discípulo de Cristo, te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo, y ya estamos en ese tiempo, en que no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo aún comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos, y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Eso se lo escribió Pablo a Timoteo en la segunda epístola, capítulo 4, del 1 al 5. Y concluyo diciendo:
deja de practicar el esoterismo y cumple con tu ministerio. Amén. Amén. Y Señor, pues en esta tarde queremos hacer caso de lo que tu palabra dice. Queremos obedecerte, Señor, queremos presentarnos como sacrificio vivo delante de ti. Queremos honrarte, Señor, queremos que tú te sientas agradado con nuestras obras, con nuestras palabras. Queremos ser tus testigos hasta lo último de la tierra. Pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y Espíritu Santo, no dejes de redarguirnos para cumplir con la orden que hemos recibido. Te damos gracias por el don que nos diste. Te damos gracias porque los ángeles quisieran compartir las buenas nuevas, pero fue a nosotros a quienes nos dejaste esa comisión. Gracias por tu amor, gracias por tu confianza. Gracias por la resurrección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amigo, hermano de internet, estamos despedidos. Espero que dejes tus prácticas esotéricas y que cumplas con tu ministerio. Y si el Señor no dice otra cosa, nos vemos el próximo domingo. Shalom, shalom.